Muy bien, seguimos por CX30. Estamos por internet, ¿ves? Porque no está funcionando la radio. Hubo un corte de luz de UTE, lamentablemente, y la radio no está funcionando, así que estamos por internet, radionacional.com.uy. Estamos por Facebook, en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru. Nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos. Al 093-829-272 te podés comunicar con nosotros para enviar tus mensajes, tus comentarios, tus análisis también, tus aportes, tu crítica, por supuesto. 093-829-272. Estamos analizando la nueva fenomenología política que se va dando en Latinoamérica. Esa fenomenología política que no siempre está visualizada o claramente visualizada, y en nuestro país no está visualizada, está omitida prácticamente ante una actitud hipócrita de la prensa grande, y una actitud hipócrita también del sistema político que reacciona cuando se ve acorralado. Pero esa nueva dialéctica política, que ya no es estrictamente republicana, hay que visualizarla. Si no, vamos a caer en el gran error de naturalizar lo que va rompiendo nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia. Veamos los cambios. Decíamos que vino este gobierno. Podemos calificarlo, podemos emplear, si vos querés, la cómoda taxonomía, por decirlo de esta manera elegante, de que es una coalición republicana de gobierno. Digo podemos porque tiene cosas republicanas y tiene otras que no. No es un gobierno en rigor constitucionalista, por ejemplo. Sí es un gobierno legalista, que acepta la ley, que se comporta de acuerdo a la ley, es institucionalista y tiene un conjunto de elementos que lo acercan más a la República según la Constitución establece. Pero hay otros que no, y que parecería ser, este gobierno los tiene naturalizados también, como que fueran incorporaciones virtuosas al sistema político e institucional del país, como por ejemplo las fiscalías especializadas en género, el nuevo sistema judicial, este nuevo sistema que tiene un claro predominio de las fiscalías, rompiéndose con el principio de garantías de aquel juez de instrucción que a lo sumo 48 horas podía detenerse como para ver si había, bueno, elementos probatorios o indicios que lo convencieran de abrir una causa judicial. Todo eso se terminó, se rompió. El proceso judicial desde un juez letrado y la apertura judicial con todas las garantías. Se rompió ese sistema. Se rompió también el sistema de los juzgados naturales suprapartes seleccionados aleatoriamente, y hoy tenemos fiscalías especializadas con un sistema de designación de fiscales llamado DPA, por ejemplo. Tenemos una Fiscalía General de Cortes que da instrucciones a sus fiscales. Tenemos una fiscalía especializada absolutamente inconstitucional como la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad. Te decía fiscalías de género, pero vamos primero a los cambios. ¿Cuáles son los cambios significativos que este gobierno trajo? Y digamos que como un matiz diferencial respecto al gobierno anterior, como un matiz diferencial respecto al gobierno anterior, tenemos ahora una regla fiscal, hay una responsabilidad de cumplir con el presupuesto que tiene que ser transparentado en cada rendición de cuentas, hay una regla de gastos, no es como era antes, que no había una predeterminación de gastos fiscales, según los planes del gobierno, según el orden económico y financiero que el gobierno le da, y eso es competencia, de acuerdo a la Constitución de la República, competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. Detener de esa manera también la escalada tributaria, achicar el gasto fiscal, libertad financiera en lugar de la inclusión financiera obligatoria. Todas estas reformas sí las está haciendo el gobierno y las trajo a través de la LUC, de la Ley de Urgente Consideración. La reforma en el sistema del gobierno de la educación, esa reforma que a la fecha lleva a que agredan físicamente al director de la ANEP, por ejemplo, que rompan con los vidrios del coche con pedradas, que quieran agredirlo prácticamente en una azonada, en un amotinamiento, en una incitación a la violencia, en redes sociales encendidas, como si fuera un enemigo de los estudiantes cuando es el director de la ANEP, que es el gobierno de la educación.
El reforzamiento de las operativas policiales también es una introducción de la LUC, más facultades operativas a la policía, la modificación de penas en delitos violentos de altísima gravedad, con el cumplimiento efectivo de las mismas, y ya no con la negociación de esa penitenciaría por buena conducta, por ejemplo, sino que debe cumplirse efectivamente esa penalización cuando se cometen delitos violentos. Los antecedentes de menores infractores o menores delincuentes. Sin embargo, tan solo por 3 años, nunca entendí por qué. Antecedentes que se mantienen. Por otra parte, un archivo también nacional, ahora un registro nacional de abusadores sexuales y violadores. Esto lo dejó la LUC. La libre portación numérica de nuestros celulares. Esto que parece un detalle bobo, bobalicón, banal, lo trajo la ley de urgente consideración porque siquiera teníamos ese derecho anteriormente los uruguayos en el gobierno anterior. Una legítima defensa ampliada, también trajo la LUC. Una ley de alquileres alternativa a la ley de alquileres, que es el régimen general de la 14.219. Una evidente confrontación de nuestra policía a un tipo de narcotráfico, al menos, eso es lo que vamos viendo, ya acá como una actitud política desde el Ministerio del Interior, como una conducta política de este gobierno. Pero veamos lo que no cambió. ¿Qué es lo que no cambió respecto a ese desmantelamiento de las piezas de ese sistema integrado que es una república de acuerdo a nuestra Constitución? ¿Qué es lo que no cambió? No cambió el sistema de justicia, como les decía, impuesto por la reforma del Código del Proceso Penal y la ley que crea la Fiscalía General de la Nación. Eso no cambió, nada más y nada menos que eso no cambió. No volvimos a un poder judicial de garantías y en rigor con la separación de poderes. El sistema sindical y laboral impuesto desde la presidencia de Julio María Sanguinetti, que tampoco responde a los principios de la libertad sindical y la libertad laboral en las relaciones laborales, de acuerdo incluso a lo que recomienda la OIT, según el convenio 98, por ejemplo, que suscribió nuestro país, tampoco cambió. Tenemos un sistema sindical corporativista, corporativo y reglado, pero digamos que es un corporativismo reglado duro, de acuerdo a la clasificación de la OIT, el que tiene nuestro país, porque proviene de aquel sistema de consejos de salarios que había instalado Mussolini en la Carta del Laboro y que le copia Juan Domingo Perón. Eso se aplica por allá por la década del 40 en Uruguay, poco tiempo, y después no se sabe por qué lo trae Julio María Sanguinetti, restablece los consejos de salarios con las mesas tripartitas de negociaciones, llamadas negociaciones colectivas. Esto implica que esos sindicatos, que además en el país son únicos, integrados a ese PIT-CNT, esa federación sindical, que son sindicatos únicos por actividad, están legitimados por el gobierno, paradójicamente legitimados y excluyentes de cualquier otro tipo de modalidad sindical o de otra organización sindical, sea más o menos estable o más o menos espontánea, no importa, podrían darse las dos opciones, o de pronto el reclamo de algún trabajador por separado, sino que se van a establecer a modo de decreto homologador de lo que se acuerde en esos consejos de salarios en materia de relaciones laborales y también en materia salarial, de acuerdo a ese régimen corporativista, que violenta gravemente a un sistema libre de relaciones laborales y que, por supuesto, obedece a una mentalidad económica, que es una mentalidad económica corporativa, es una mentalidad económica socializante y que procura, por este mecanismo, incorporar con mucha fuerza empleados públicos a las empresas del Estado y a la administración central, creándose así una burocracia que va también a presionar tributariamente, porque a esa burocracia hay que bancarla, hay que pagarle. No es productiva de riquezas, generalmente no lo es. Y es evidentemente que por la vía de los impuestos y de las tarifas
que se le transfieren los recursos económicos para pagarle salarios a los prácticamente 400.000 empleados públicos que tiene este país de 3.232.000 habitantes. Es un gobierno que acepta la ideología de género en el Estado, y de ahí que tenemos fiscalías de género, ¿no? Justicia especializada en violencia de género. Tenemos leyes de cuotas en el Estado, violentando gravemente el principio de igualdad ante la ley. Si todos somos iguales ante la ley, destacaremos por nuestros talentos y virtudes, y nada debe importarle al Estado, a las instituciones, nuestro color de piel, nuestra condición de género, menos nuestras opciones sexuales o de vida sexual. Por lo tanto, la ley de cuotas es una flagrancia de facto que rompe con el principio de igualdad. El principio de igualdad, artículo 8 de la Constitución, es gravemente violentado por este tipo o esta tipología de legislación que se desarrolló en los gobiernos del Frente Amplio, pero por supuesto con la complicidad legislativa de la oposición. Porque para reformar un código del proceso penal, para legislar la ley que crea la Fiscalía General de la Nación, se necesitan mayorías especiales. Se necesitan mayorías especiales, por lo tanto, se contó con la firma, con el voto también de la oposición de aquellos gobiernos del Frente Amplio. Acá estamos viendo entonces que leyes de cuotas, la ideología de género presupuestada en el Estado, además, en las distintas dependencias, oficinas o instituciones del Estado, está presupuestada la ideología de género, está presupuestada en la Administración Central, están presupuestadas también en los gobiernos departamentales, están presupuestadas en nuestro sistema de justicia, están presupuestadas las secretarías de derechos humanos, que están por doquier, y está también presupuestada esta Institución Nacional de Derechos Humanos, que todos sabemos el perfilismo ideológico evidente que tiene esta institución. Todo esto es inconstitucional. No lo admite la Constitución de la República. Todo esto que acabo de decir. Y evidentemente este gobierno no vino con la voluntad de restaurar o de recomponer el funcionamiento republicano del Estado de Derecho de acuerdo a la Constitución, derogando todo este paquete de leyes que trajeron instituciones legales extrañas a nuestra tradición republicana. Fíjense que ante un gobierno que tiene esta levedad de corrección republicana y por otro lado tiene un fuerte componente de pacto político proveniente ya de su periodo de oposición, ahora instalado como gobierno, aceptando inclusive en la reforma educativa la Agenda Global 2030 en los planes de estudio, aceptando la agenda de inclusión global con las políticas de género, aceptando esa agenda global, este gobierno presenta levedades de reformas hacia la constitucionalidad. Y dentro de esta levedad, hoy tenemos este clima de crispación desde la oposición, desde el Frente Amplio PCNT. Hoy tenemos un clima de crispación como si este gobierno fuera algo así como una ultraderecha o una derecha conservadora y regresista cuando no lo es, que mostró además un fortísimo componente de sensibilidad social en la pandemia, hizo un despliegue enorme de políticas asistenciales y evidentemente perdura y crece el Estado asistencialista también creado desde el panegírico del marxismo cultural que se apoyó en el precedente ballista, de un Estado ballista también tendiente o proclive al asistencialismo. No cambia tampoco este gobierno ahora con la reforma de previsión social el sistema de reparto, que es a la medida del BPS, y con su burocracia, que hay que sustentar también cada año en 9.000 y pico de millones de dólares, con un sustento muy fuerte, con un porcentaje fuerte de ese dinero que va hacia los salarios de los empleados públicos del BPS. En esta época informática, que de pronto no requiere tantos empleados para llevar a cabo la administración de un sistema de previsión y retiro. Siquiera se habla, siquiera se concibe, se instala en el debate público el sistema hoy por hoy muy apropiado, ya desarrollado, beneficioso,
de ahorro y capitalización. Ni se habla del tema. Se sigue incontestablemente, incuestionablemente con el sistema de reparto y este sistema burocrático del BPS. Ante este gobierno, que no es un gobierno liberal de derecha, se plantean conflictos muy graves. Se plantean conflictos como este de la educación, paros sistemáticos en la educación, bajo consignas de que es un sistema, una reforma regresiva. Y simplemente acá hay una reforma del modo de gobernanza. Los contenidos educativos serán más o menos los mismos, serán similares a los anteriores, ¿eh? Se seguirá dando ideología de género y no se nos está diciendo con claridad cuáles van a ser los contenidos en las distintas materias, cuáles van a ser las materias curriculares en los años de liceo, de UTU, y cuáles son los contenidos de esas materias. Simplemente un sistema de gobernanza y una metodología pedagógica distinta que también tiene un recetario internacional impuesto. Por lo tanto, no hay un gobierno que haya venido con receta propia a traer los clásicos paradigmas republicanos según la Constitución de la República, sino que es un mix, es un híbrido. Y este gobierno, que es un híbrido, tiene estos enemigos que prácticamente asoman como letales cuando le paralizan el país, como cuando lo paralizaron en el verano, cuando se reincorporaba la industria del turismo después de 2 años de estar parada, tras, ahí vienen los paros de la banca pública por semanas, una semana entera, en enero, otra semana en febrero, en plenas periodo de vacaciones, en pleno periodo turístico. Para la educación ahora, ocupaciones de liceos, ocupaciones como la del IPA, que tiene que ir la fuerza pública a desocupar a sabiendas de que la LUC establece en una de sus disposiciones legales que no se permite la ocupación cuando se realiza una huelga o una medida de lucha gremial. No se puede ocupar tampoco una oficina pública ni un lugar público. Bueno, van y lo hacen confrontando permanentemente al gobierno en una estrategia de desgaste, en una estrategia de confrontación, encendiendo el ánimo social confrontativo. Por eso te decía que cuando te va naturalizando esa estrategia política, que es una estrategia política de facto, que ya no obedece a la Constitución, que ya no consulta a la Constitución de la República, sino que simula vivir o convivir en un sistema democrático republicano, las nuevas generaciones, además, desde un sistema educativo, educadas para otra cosa, ya no para una vida ciudadana, cívica, republicana, como se nos educó a nosotros, paradójicamente en plena dictadura, se nos daban los valores republicanos democráticos para que nos educáramos como ciudadanos convivientes de una república de acuerdo al principio de legalidad, de igualdad ante la ley, de separación de poderes, reconocimiento de la autoridad, alternancia en el poder, libertad de expresión, la libre discusión de las ideas. Todos esos valores que son de naturaleza republicana están cayendo en nuestro país y en el continente, o están gravemente sojuzgados, o están puestos en tela de juicio de parte de los colectivos políticos integrados al Foro de San Pablo, de acuerdo a la estrategia marxista cultural, que es esto que estamos viendo. Instalar estos procedimientos políticos e inclusive arribar al extremo de actos de gobierno, es decir, legislar leyes que son inconstitucionales, instalar instituciones en el Estado y presupuestarlas en el Estado, instituciones que son inconstitucionales, llevar adelante entonces el nuevo dibujo de una vida nacional, de una vida política institucional, que paulatinamente se va alejando de los principios republicanos constitucionales. Todo eso debería estar en el centro del debate público en nuestro país, desde la gran prensa nacional, desde las cátedras universitarias, pero claro, tenemos una universidad pública muy hacia el marxismo. Quizá las universidades privadas puedan ayudar, serán confrontadas por la universidad pública, evidentemente. Ese es el panorama que tenemos en el país. Y ese panorama no está sincerado, no está visualizado,
no se lo puso al centro del debate público para que la población comience a ver, a entender en qué país estamos viviendo y qué país queremos. Si queremos ir rumbo a un modelo del socialismo del siglo XXI o un modelo populista, porque el híbrido no se sostiene en sí mismo. No sé si me explico. El híbrido es un pasaje, es un estado de las cosas para ir rumbo a una finalidad. Por eso yo les decía, un sistema republicano, político, debe preguntarse el por qué, el cómo y el hacia dónde quieran ir, cuál es la finalidad. Porque esto continúa, no se va a quedar acá en el híbrido, va a continuar o hacia un lado o hacia el otro. Dependerá de la fuerza política, de la capacidad intelectual de instalar los temas, de la capacidad crítica y de la capacidad de discernimiento, de lectura, de análisis que haga el sistema político, pero también los académicos del país, las cátedras de ciencias políticas, de sociología, las cátedras del derecho constitucional, los catedráticos de derecho en sí mismos, del derecho administrativo, el derecho público, el derecho político. Es evidente que se tiene que plantear en algún momento en nuestro país este tema con total seriedad y llevarlo al debate público desde ese lugar, no desde la confrontación casuística o de la confrontación anecdótica de un senador contra otro o de un diputado contra otro, sino desde el análisis y desde el estudio serio de lo que dice nuestra Constitución. Es evidente que eso no está instalado en el país y vamos en este derrotero de una narrativa que tiene una lógica, la confrontación, y deriva, en rigor va a derivar en un extremo, que es el odio de un grupo social contra otro grupo social. Vamos a seguir con este tema. Mañana nos reencontramos a partir de las 10 de la mañana para conversar con los diputados Felipe Schipani y Gabriel Gianoli. Así que mañana los espero a partir de las 10 de la mañana para saber en dónde estamos. Chau.